Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Reyes y mi compañero aquí es el licenciado. Roberto Villanueva. Mucho gusto, nosotros somos licenciados en Derecho, estamos buscando iniciar con un proyecto que busca crear una cultura de derechos para las personas con los problemas habituales que enfrentan, que es la realidad, ¿no? O sea, cuáles son esos problemas que tienen en la sociedad, que se viven día con día. Lo hacemos a través de encuestas, tenemos nuestras encuestas en redes sociales y hacemos preguntas que buscan ser respondidas, y la pregunta que más se vota pues es la que nosotros buscamos aclarar, ¿no? Esas dudas. Hoy vamos a empezar con este proyecto. La primera pregunta que ganó, se puede decir, es aquella que dice ¿qué es una sucesión intestamentaria? Ok, bueno, entonces vamos a empezar con la sucesión para poder pasar a la sucesión intestamentaria, que es la pregunta que ganó. Bueno, la sucesión es cuando tú dejas tus bienes a alguien más al fallecer. Los dejas a través de un testamento. Estos bienes que tú dejas, podría ser una casa, podría ser un carro, incluso hay deudas que se heredan porque son todas aquellas que no se extinguen al morir. Entonces, cuando tú mueres sin un testamento, tus cosas, ¿de quién van a ser? ¿De quién van a van a pasar a ser parte estos bienes, estas casas, estos carros que tú puedas tener? ¿De quién van a pasar a ser? Entonces, cuando tú te mueres sin testamento, es ahí donde surge la sucesión intestamentaria, que es un juicio que se tiene que denunciar ante el juzgado familiar. Y bueno, lo que nosotros queremos darles a entender es la prevención de este problema, ¿no? Que es un problema muy cotidiano, que nuestro compañero Gerardo lo vivió a carne propia porque él trabajó en una notaría y él nos puede contar una anécdota que le pasó a él. Bueno, muchas gracias por la introducción. Lo que tratamos de aclarar, ¿no? Es que pues cuáles son esas dudas muy comunes que se viven. Por ejemplo, nos ha tocado presenciar situaciones que muchas veces llega la hija o el hijo de la señora que acaba de fallecer y quiere pues poner en orden sus documentos de sus bienes que tuvo en vida, su mamá o su papá. Pero ¿qué pasa? Que no existe esa cultura de dejar un testamento. Recordemos, como lo dijo acertadamente mi compañero, que un testamento pues es ese acto personalísimo que se deja en vida de disponer de tus bienes para cuando tú no estés, ¿no? Entonces, sin entrar tanto en tecnicismos, porque no buscamos hacerlo tedioso, no buscamos hablarles como tal de qué es la norma, qué es ese procedimiento regulado, cómo está regulado y fundamentado. Buscamos aclarar esas dudas. Cuando tú partes de un problema que dices, ya falleció mi ser querido, mi mamá, vamos a poner este ejemplo, que es lo que pasa comúnmente, fallece tu mamá, tú como hijo ya mayor de edad, dices, ¿qué es lo que tengo que hacer si mi mamá o mi papá no dejó testamento y sus bienes no están a nombre de otra persona más que ella? Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Bueno, primero que nada te tienes que acercar con un abogado, siempre, un profesional del derecho. Lo que se busca aquí hacer es poder ayudarte a que tengas encaminado qué es lo que tienes que hacer. Cuando fallece tu mamá y no deja testamento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te acercas con un abogado y te explicamos un poquito cómo es ese procedimiento, quiénes son los que tienen derecho a heredar, ¿no? Aquí mi compañero pues nos va a dar un pequeño análisis de qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, entonces, como dice mi compañero Gerardo, bueno, ya pasó el problema, ya tienes el problema encima, por así decirlo. Entonces, ¿quiénes tienen derecho a heredar? Tú dices, no, pues acaba de fallecer mi mamá, ¿yo puedo heredar? Claro, bueno, los primeros que tienen derecho a heredar son los hijos, la esposa y la concubina. Después de ello... Hay que hacer, perdón que te interrumpa, Jesús, hay que hacer una aclaración de esas dudas que pudieran surgir, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, ¿quién es esa concubina? ¿Qué es esa concubina? Bueno, esa concubina es esa persona que no estableció una relación matrimonial, porque recordemos, el matrimonio es una de las formas de contraer una vida en pareja, ¿no? De hacer una vida en pareja, pero también existe esta coloquialmente lo que se conoce vivir en unión libre, que se da esa característica de ser concubina. Ok, bueno, ya aclarando una vez qué es la concubina, después de estas tres personas que pueden heredar, que es los hijos, la esposa y la concubina, vienen los ascendientes. Los ascendientes son tus abuelitos o los papás del fallecido. Y después, después vienen los hermanos. Estos son los tres primeros que pueden heredar. Recordemos, hijos, esposa, concubina.
Después, en el siguiente escalón, que sería el segundo, vienen los padres, que son los ascendientes, y después los hermanos, en el tercer escalón. Bueno, entonces, en dado caso de que tú tengas que iniciar una denuncia por una sucesión intestamentaria, te tienes que acercar con un abogado y se tiene que presentar el escrito de denuncia de sucesión intestamentaria ante la oficialía de partes de los juzgados familiares. Bueno, como le dice Jesús, ¿qué es lo que tienes que saber? Bueno, ya sabes que tienes que acudir con un abogado. La duda común que surge es que tú acudes con lo que se conoce como un notario. ¿Cuántas veces no se nos viene a la primera mente a acudir con un notario porque él es el que nos tiene que resolver ese problema porque fue el que nos hizo las escrituras de nuestra casa? Es el primer error, uno de los errores más comunes, acudir con el notario para que él te haga lo que es este juicio. Hay que aclararlo muy bien. El notario no te va a hacer ningún juicio. Quien te va a hacer el juicio es ese profesional del derecho que se dedica al litigio, el abogado, un abogado privado, que hay muy buenos aquí en Acapulco, pero es quien en principio es tu primer acercamiento que tienes que tener con un abogado profesional del derecho. ¿Qué es lo que tú tienes que saber cuando tienes este problema? Bueno, tienes que tener conciencia que esta decisión, si tú tienes además hermanos o hermanas para poder poner en orden, es siempre tratar como llegar a un acuerdo de quiénes van a disponer de estos bienes, que siempre son los problemas muy comunes que encuentras, ¿no? De no decirle a tu hermano que vas a hacer un juicio para poner en regla los papeles que de tu mamá o papá que falleció. Recordemos que estamos haciendo el ejemplo con la mamá. La mamá fue la que falleció, tú como hijo quieres hacer un juicio para poner en regla los papeles de tu mamá. Entonces, el error común que se hace es: no le voy a decir a mi hermano porque no quiero que se quede con nada. Primer error, no se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en el juicio lo van a mandar a llamar. Se hace lo que es, sin entrar tanto técnico, una junta de herederos, que son las personas que tienen derecho, como mencionó mi compañero, quienes tienen igual de derechos para poder heredar. Ya lo mencionó acertadamente, los volvemos a repetir. En principio son todos los hijos y lo que fue en este caso la esposa o la concubina. Entonces, ¿qué otro tema nos está faltando por aclarar? No sé, tú, alguna pregunta que te has encontrado o alguna situación en particular que has visto. Bueno, ya hablamos sobre el problema, pero ¿cómo puedes tú llegar a no tener este problema? Simplemente hacer un testamento. El testamento se hace ante un notario. Obviamente los precios varían, pero si tú lo haces en septiembre, que en septiembre es el mes del testamento, vas a ahorrarte un dinero. Y obviamente lo que intentamos hacer en estas cápsulas es que tú sepas que te vas a ahorrar más dinero si haces un testamento a que si no haces un testamento. Porque si no haces un testamento tienes que llevar un juicio. Y ponte a pensar un poco, o sea, son 4 hermanos, supongamos. Cada uno de esos 4 tiene que contratar un abogado. Y pues, no sé, supongamos que son 1,000 pesos, pues son 4,000 pesos. Pero si hubieras hecho un testamento, te hubieras ahorrado, o todos tus hijos se hubieran ahorrado esos 4,000 pesos. O sea, sí es algo considerable la cantidad que se llega a pagar, y no es nada complicado hacer un testamento. ¿Cómo cuánto tiempo tarda un testamento, tú que has trabajado en una notaría? Bueno, en principio un testamento, recordemos que, bueno, ya sea que se encuentren en la situación que estamos tratando de explicar con esta pregunta, o si se encuentran en el supuesto de que quieren prevenir esas situaciones de los problemas que estamos hablando, ¿no? Los pleitos entre hermanos, de quién se va a quedar con la casa de la mamá, del papá. Bueno, tratando de responder esa pregunta, no recuerdo acertadamente cuánto tiempo se puede tardar, depende mucho del notario. Nosotros, como abogados auxiliares que trabajas en notaría, porque no trabajo ahí, se busca que se tengan lo más claro las disposiciones de los bienes de la mamá, ¿no? Entonces, que quede muy claro que quien aparezca como dueño es la mamá. Ella es quien decide qué quiere hacer con sus bienes, ¿no? En ese testamento se establece. Entonces, recapitulemos. Te encuentres o no te encuentres en esta situación, la cultura que se debe manejar es: si tienes un familiar que, en este caso tu mamá o tu papá, no tiene un testamento y tú tienes varios hermanos, tienes la duda de qué va a pasar cuando ella fallezca, que pues nadie desea que fallezca un familiar, pero la realidad que se enfrenta es que tienes que poner en orden después sus papeles, ¿no? Sus propiedades, sus bienes, sus derechos, obligaciones y hasta las deudas, se heredan todo. Entonces, recapitulando, pues
tienes que buscar hacer un testamento, deja un testamento, que tu familiar deje un testamento de qué se va a disponer. Aquí sí tienes que acudir con un notario, no es lo recomendable, acude con un notario, como lo dijo mi compañero. Hay incluso meses que se llama el mes de septiembre, que es el mes del testamento, que acaba de pasar. Y bueno, si no lo hiciste, es cuando tienes que acudir con un profesional para que pues, te trate de llevar tu asunto y pues puedas solucionar esto, ¿no? Bueno, pues esperemos les haya servido esta pequeña plática sobre la sucesión intestamentaria. Lo que queremos evitar son que ustedes lleguen a tener problemas, gastos, problemas familiares. Pues, ¿sabes qué? Si mi papá decidió que la casa es mía o que la casa es de los dos, o que yo me quedo el carro y tú te quedas la moto, pues ya mi papá lo decidió. O sea, evitar tener problemas posteriores cuando no se encuentren nuestros seres queridos. Entonces es lo que estamos intentando evitar, porque recordemos que aquí en México pues existe la ignorancia de la ley, ¿no? Muchas personas que no estudiaron el derecho pues piensan que es fácil, piensan que no cuesta, piensan que es rápido, cuando la realidad no es así. Entonces nosotros los invitamos a que hagan su testamento, bueno, que inviten ustedes a sus padres, o si ustedes ya tienen hijos, pues que hagan su testamento para evitar problemas futuros, para evitar gastos futuros, y así pues es más fácil para todos, yo creo. Claro, muy acertado el comentario, Roberto, pero bueno, si quieren saber o tienen más dudas, es imposible que podamos resolver toda la duda sin que esto sea una plática muy larga. Recuerden, nosotros estamos tratando de aclarar dudas. Si tienen alguna duda, pues déjenos sus comentarios en el video o en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos y escribirnos en privado cuáles son sus dudas que tienen. Y ya si quisieran pues que nosotros pues lleváramos, le diéramos seguimiento a algún asunto en particular, pues podemos hacerlo, queriendo aclarar pues que esto se trata de llenar dudas que tiene la sociedad, ¿no? ¿Cuál fue el punto de esta charla? Fue que pues qué hacer cuando tu familiar no dejó en orden sus cosas, ¿no? Sus bienes, digamos, no hizo un testamento, bueno. Pero pues nos dio mucho gusto poder charlar con ustedes y los esperamos en la próxima, ¿qué será? ¿Cápsula? ¿Podrá ser, no? Sí, una cápsula, una pequeña cápsula donde les intentamos acercar el derecho a sus pantallas, que no sea difícil, que no sea aburrido, que no sea tedioso, y pues esperemos les haya servido esta pequeña plática y hasta luego.